Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda. Hola. Esta vez nos adentramos en Vera o Los nihilistas de Oscar Wilde. Ajá. Una obra fascinante ambientada en la Rusia del siglo XIX, una época de agitación política y social. Ya sabes, con el movimiento nihilista desafiando al régimen zarista. Y hoy vamos a analizar un extracto, una parte de esta obra, para descubrir las complejidades de los personajes y los dilemas morales que enfrentan. Suena bien. Y lo que me parece particularmente interesante es que Wilde, un dramaturgo irlandés, ¿verdad? Sí. Escribió esta obra en inglés, pero logró capturar la esencia de la cultura rusa, sus tensiones políticas y el fervor revolucionario de la época. Totalmente. Y es que la obra, aunque en inglés, logra transportar al lector a esa Rusia zarista, llena de contrastes y tensiones. Exacto. Y ya desde la primera escena, Wilde nos sumerge en un ambiente cargado de tensión, un paisaje nevado, una posada remota. Ajá. Y la llegada de personajes clave como Pedro Saburov, un posádago pragmático, y su hija Vera, idealista y apasionada. Es un contraste interesante, ¿no? ¿No te parece que este contraste de personalidades ya nos anticipa el conflicto que está por venir? Totalmente. Es como si Wilde nos presentara dos visiones del mundo. El pragmatismo de Pedro, que representa la tradición y la aceptación del orden establecido. Sí. Y el idealismo de Vera, que anhela un cambio radical. Y este choque de visiones es el motor de la trama. Y en medio de esta dinámica familiar, aparece Miguel, enamorado de Vera. Ajá. Representa la vida sencilla y tradicional, que los nihilistas, que pronto entran en escena, buscan destruir. Es como si Wilde nos advirtiera que las revoluciones no solo transforman sistemas políticos, sino que también impactan las vidas y los afectos de las personas. Precisamente. Y la llegada de un grupo de prisioneros nihilistas camino a Siberia no solo introduce un elemento de suspense, sino que también marca un punto de inflexión en la trama. Sobre todo cuando descubrimos que entre esos prisioneros se encuentra Dmitri, el hermano de Vera. Imagínate. Descubrir que tu propio hermano es un revolucionario dispuesto a todo. Exacto. Este descubrimiento obliga a Vera a confrontar la realidad del nihilismo de una forma mucho más personal y la lleva a tomar una decisión que cambiará su destino, unirse al movimiento y hacer un juramento que nos deja sin aliento. Un juramento que revela la intensidad y la radicalidad del nihilismo. Renunciar al amor, a la compasión, a la familia, todo en nombre de la causa. Es un juramento que nos hace reflexionar sobre los límites del sacrificio y la entrega a una causa. Wilde nos plantea la pregunta, ¿hasta dónde se puede llegar en la búsqueda de un cambio social? Y no solo eso, sino que también nos obliga a cuestionarnos si el fin justifica los medios. Porque la violencia y la destrucción que a veces acompañan a las revoluciones son realmente el camino hacia un mundo mejor. Preguntas complejas sin respuestas fáciles. Y para explorarlas aún más, Wilde nos traslada a una reunión clandestina de nihilistas en Moscú. Un escenario que nos adentra en la atmósfera secreta y peligrosa del movimiento, personajes enmascarados, contraseñas, un ambiente cargado de tensión. Wilde nos muestra los riesgos y la dedicación que implicaban estas reuniones, pero también la pasión y la convicción de aquellos que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por sus ideales. Y en esta atmósfera conspirativa, vemos a Vera transformarse. Ya no es solo la hermana preocupada, sino una revolucionaria decidida. Su discurso sobre el zar y el impacto de la ley marcial es apasionado, casi fanático. Es como si Wilde nos mostrara el poder de las ideas para transformar a las personas. Exacto. Y no podemos olvidar el contexto histórico. La Rusia del siglo XIX, un imperio autocrático donde la disidencia era reprimida con dureza. La ley marcial impuesta por el zar era una herramienta para silenciar cualquier oposición. Es en este contexto donde aparece Alexis, un estudiante de medicina que despierta sospechas. Sí. Y sorpresa, resulta ser el zarevich, el heredero al trono. Un giro argumental que nos deja con la boca abierta. Esta doble identidad de Alexis introduce temas de lealtad, traición y la complejidad de la identidad individual en un contexto de conflicto político. ¿Te imaginas la presión y el dilema moral que debe enfrentar Alexis? Por un lado, es el heredero de un sistema que considera opresor. Por otro, está su creciente simpatía por la causa nihilista. Es una situación que lo lleva a tomar decisiones arriesgadas, como la de salvar a los nihilistas del arresto, pero lo hace por amor a Vera, por convicción, por proteger su propia identidad. Y precisamente aquí es donde termina este extracto de la obra, dejándonos con un sinfín de preguntas e intrigas por resolver. Y es que Wilde con maestría nos transporta de la oscuridad del escondite nihilista a la opulencia del Palacio Imperial en el acto 2. Ya. La atmósfera cambia por completo: lujo, poder, intriga. Es un contraste
Triste, brutal, ¿verdad? Como si Wilde nos pusiera frente a las dos caras de la Rusia del siglo XIX. Sí. La opresión y la rebelión, la riqueza desmedida y la miseria del pueblo. Ajá. ¿Y qué nos encontramos en este escenario de poder? Pues, Un zar consumido por el miedo y la paranoia. exacto, un personaje patético asediado por el temor a los atentados, desconfiando de todos, incluso de su propio hijo. Wilde nos lo presenta como un tirano, sí, pero también como una víctima de su propia posición, atrapado en una jaula de oro. Es interesante cómo Wilde utiliza el lenguaje para retratarlo. Sí. Sus frases cortas, repetitivas, llenas de miedo, reflejan a la perfección su inestabilidad mental Claro. y la fragilidad de un poder que se basa en la represión. Y en contraste con la debilidad del zar, encontramos la astucia del príncipe Pablo Maralowski, Ajá, el primer ministro, sí. un personaje intrigante, cínico, que manipula al zar para sus propios fines. El príncipe Pablo representa la corrupción del poder en su máxima expresión, un maestro de la manipulación que utiliza su inteligencia para consolidar su posición Exacto. y controlar al zar. Te das cuenta cómo Wilde nos va presentando diferentes arquetipos del poder y la ambición. Sin duda, y en medio de esta lucha por el poder, surge una voz disidente, el zarevich Alexis. Influenciado por sus experiencias con los nihilistas, sus ideales chocan con la brutalidad del régimen y se atreve a defender al pueblo ante su propio padre. Un acto de valentía que nos deja pensando. ¿Qué pesa más? ¿La lealtad a la familia o la convicción de que un cambio es necesario? Sí. Incluso si proviene de tu propia sangre. Es una pregunta que resuena con fuerza en la obra y esta defensa del pueblo tiene consecuencias. Sí. El zar, instigado por el príncipe Pablo, decide tomar medidas aún más drásticas para aplastar la rebelión, la ley marcial. La ley marcial como símbolo de la opresión totalitaria, ¿no? El intento desesperado de un régimen que se siente amenazado por las ideas de cambio Sí. y libertad. Ah. Y es en este clima de tensión donde el zarevich, llevado por la emoción del momento, comete una imprudencia que cambiará su destino. Exacto, ante la corte se declara nihilista. Oh. Un giro inesperado que nos deja sin aliento. Al hacerlo, Alexis no solo desafía a su padre y al sistema que representa, Ya. sino que también sella su propia suerte. Imagínate la escena, el heredero al trono declarándose enemigo del Estado. Es un momento de gran dramatismo donde el conflicto entre padre e hijo se convierte en una metáfora de la lucha entre la vieja Rusia y el anhelo de un futuro diferente. Un futuro que parece incierto, ya que el zar, preso de la ira y la paranoia, condena a muerte a su propio hijo. Y mientras el zarevich enfrenta su destino, Wilde nos regresa al escondite de los nihilistas en el acto 3. La revolución está en marcha, la atmósfera es tensa, la acción se acelera. Y es aquí donde aparece un personaje que no esperábamos, ¿Quién? el príncipe Pablo. Exiliado por el nuevo zar, busca venganza y se une a los nihilistas. Es un giro irónico, ¿verdad? Ah. El príncipe Pablo, artífice de la presión, ahora se une a aquellos que buscan derrocar al régimen. Sí. Wilde nos muestra cómo la ambición y la sed de venganza pueden llevar a las personas a formar alianzas insospechadas. Y mientras los nihilistas planean su próximo movimiento, la figura de Alexis el zarevich Ajá. se convierte en un problema. Claro. ¿Qué hacer con el heredero al trono que los traicionó? ¿Lo perdonan o lo eliminan? Es un dilema moral que divide a los nihilistas. Algunos, como Miguel, el regicida, exigen su muerte inmediata. Sí. Otros, como Vera, dudan. Y es aquí donde Wilde nos introduce en el conflicto interno de Vera. Ajá. Un personaje que no deja de sorprendernos. Hasta ahora la habíamos visto como una revolucionaria decidida, fría y calculadora. Sí, Pero de repente descubrimos que su corazón alberga sentimientos contradictorios. exactamente. Se debate entre su deber como nihilista Ajá. y sus sentimientos hacia Alexis Wilde. Nos muestra cómo, incluso en el contexto de una revolución, el amor y la compasión pueden abrirse paso. Ya. Y es entonces cuando Miguel, cegado por los celos, revela un secreto que lo cambiará todo. ¿Cuál? Vera está enamorada de Alexis. Un momento de alta tensión. Miguel, movido por el despecho y el deseo de venganza, expone los sentimientos de Vera ante los demás nihilistas y la coloca en una posición imposible. Imagínate el dilema de ver a la líder revolucionaria, la mujer que juró renunciar al amor. ¿Sí? Ahora se ve obligada a elegir entre la revolución Ajá. y el hombre que ama. Y su decisión es desgarradora para demostrar su lealtad a la causa y acallar las sospechas. Acepta ser la encargada de asesinar al nuevo zar. Un giro dramático que nos deja sin aliento. Ver a la mujer, que había renunciado a todo por la revolución, ahora se ve obligada a sacrificar su propio amor para proteger la causa. Y mientras Vera se prepara para su misión, Wilde nos transporta al palacio del nuevo zar en el acto 4 Alexis. Ahora en el poder
intenta implementar reformas que beneficien al pueblo. Es un cambio radical en la política del régimen. Alexis, influenciado por sus experiencias con los nihilistas, busca construir una Rusia más justa y libre. Pero sus intentos de reforma chocan con la resistencia de la vieja guardia. Claro. Los ministros acostumbrados al poder y a la corrupción se oponen a cualquier cambio que amenace sus privilegios. Es una lucha desigual. Alexis, joven e idealista, se enfrenta a la inercia de un sistema que se resiste a cambiar, y mientras tanto Vera se acerca al palacio lista para cumplir su misión, la tensión aumenta. El destino de Rusia pende de un hilo. Dos fuerzas opuestas a punto de colisionar: la revolución representada por Vera y la reforma encarnada por Alexis. ¿Quién prevalecerá? Esa es la pregunta que nos deja Wilde al final del acto 4. Y precisamente ahí es donde retomaremos la historia en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Sí. En Vera o los nihilistas, no te la pierdas. Y llega el momento culminante de la obra. En el acto 4, Vera se encuentra cara a cara con Alexis en sus aposentos. La tensión es palpable, la atmósfera vibra con emociones contenidas. Es un encuentro cargado de significado, ¿verdad? Un momento de verdad para ambos personajes. Sin duda. Vera, dispuesta a cumplir su misión, se enfrenta al dilema de matar al hombre que ama. Y Alexis, ajeno al peligro que corre. Se muestra vulnerable, expresando su amor por Vera y sus sueños de un futuro juntos. Lo que hace que esta escena sea tan poderosa es la lucha interna de ambos personajes. Por un lado, Vera intenta convencerse a sí misma de que Alexis es un traidor, un enemigo del pueblo, para justificar el acto que está a punto de cometer. Pero al mismo tiempo, el amor que siente por él la desgarra sus palabras, sus gestos. Todo en ella grita el conflicto entre su deber revolucionario y la pasión que la consume. Y Alexis, por su parte, se muestra sincero, apasionado, dispuesto a renunciar a todo por estar con ella. Es un momento de gran romanticismo que contrasta con la oscuridad de la trama. Totalmente. Es como si Wilde nos recordara que el amor, incluso en las situaciones más extremas, puede desafiar cualquier ideología, cualquier juramento. Y justo cuando la tensión está en su punto más álgido, ¿qué pasa? Un giro inesperado. Los nihilistas, liderados por Miguel, se acercan al palacio listos para el ataque. El peligro acecha. Y Vera, consciente de que su presencia pone en riesgo la vida de Alexis, toma una decisión drástica, una decisión que en cierto modo resume la tragedia de su personaje. ¿Qué hace? En un acto de sacrificio y amor, Vera se apuñala a sí misma, utilizando su propia muerte como señal para los nihilistas. Es un momento desgarrador, un final trágico para un personaje que luchó con todas sus fuerzas por sus ideales, pero que al final sucumbe al poder del amor. Su muerte nos deja con una profunda sensación de tristeza, pero también con una serie de preguntas. ¿Era este el único camino para Vera? ¿Fue su sacrificio en vano? ¿Logró su acto de amor salvar a Alexis? Son preguntas que resuenan con fuerza al final de la obra. Y aunque Alexis sobrevive al atentado, el precio que paga es alto. Ha perdido a la mujer que amaba y su sueño de una Rusia libre y justa parece desvanecerse con la muerte de Vera. El final de Vera, o los nihilistas, es agridulce. Wilde nos deja con una sensación de pérdida, pero también con una tenue esperanza de que el sacrificio de Vera inspire un cambio. Es posible. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la muerte de Vera tuvo algún sentido? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo que Wilde nos muestra con maestría en esta obra es la complejidad de la naturaleza humana, la lucha entre los ideales y las emociones, y el precio que a veces hay que pagar por la libertad. Vera o los nihilistas es una obra que nos invita a reflexionar sobre el papel de la violencia en la historia. Sobre la búsqueda de un mundo más justo. Y sobre la importancia del amor y la compasión en tiempos de conflicto. Y nos deja con una pregunta que resuena a lo largo de la historia. ¿Cuál? ¿Es posible conciliar el amor y la revolución? ¿O son fuerzas irreconciliables destinadas a chocar y destruirse mutuamente? Una pregunta compleja, sin respuestas fáciles. Wilde no nos da soluciones, sino que nos plantea dilemas, nos invita a cuestionar nuestras propias convicciones y a adentrarnos en las profundidades de la condición humana. Sin duda una obra que nos deja con mucho en qué pensar. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en Vera, o los nihilistas de Oscar Wilde. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a la Rusia del siglo XIX, un viaje lleno de intriga, pasión y sacrificio. Los invitamos a seguir explorando la obra de Wilde, a dejarse atrapar por su lenguaje brillante y a reflexionar sobre las preguntas que nos plantea. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.